explora lo que yo llamo dos adolescencias, ¿no? Se ve un grupo de amigas que en un presente están visitando o van de viaje por la despedida soltera de una de ellas, están en sus 30 años, y en otra línea narrativa ves a las mismas amigas cuando tienen 15, ¿no? Entonces está la adolescencia, pues, que es pasar de ser un niño a ser un adulto, y luego está esta etapa que pasa luego de los 30, en que te vuelves ya realmente un adulto y un poco lo que pasa en mi generación es que no se halla mucho, ¿no? Entonces la novela reflexiona sobre la amistad y sobre eso. Sí, claro que sí. De hecho, yo quería reflexionar en la novela acerca de las amistades que uno hace cuando es niño, ¿no? Que son amistades que cuando uno es adulto quizá se pregunta, pues, ¿por qué estas personas son tan cercanas a mí, ¿no? Y en realidad se convierte en una relación más de familia y no tanto relacionada a intereses profundos, ¿no? Entonces, estas son amigas del colegio que se reencuentran y pues la narradora cae en cuenta de que en el momento en que ellas se reencuentran, es el único momento en que se puede regresar a un momento en específico, ¿no? Porque solo a partir de estar en ese grupo se puede reconstruir un pasado colectivo, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo y olvidamos tantas cosas, pues volvemos a estos amigos con quienes podemos reconstruir travesuras, dramas de adolescencia, ¿no? Y también está esta otra idea de que a pesar de que seamos adultos y cambiemos mucho en el tiempo, hay algo de cuando fuimos niños que siempre permanece, ¿no? Entonces esto es lo que mantiene a estas amigas cohesionadas, ¿no? Entonces en el presente cada una vive un drama muy particular, pero cuando están reunidas es como que volvieran a ser las que eran antes, ¿no? Y yo creo que sí, que como seres humanos necesitamos un grupo al cual pertenecer, ¿no? Y un poco la novela también, claro, juega con esta idea de los animales y que pasen una manada, si hay un alfa y tal, ¿no? Y bueno, Juliana cumple un rol en específico, ¿no? Y también me pareció una buena excusa que ella esté por fuera, porque cuando ya hay pocas cosas que compartimos, más que el pasado, es mucho más fácil hablar de otro que exponerse uno mismo, ¿no? Entonces Juliana es el personaje del cual todas las amigas hablan para no exponer sus propios problemas, ¿no? Que ya luego, a medida que la novela avanza, pues se van soltando y ya vemos un poco cuál es el dolor de cada uno. Creo que el cariño es suficiente siempre y cuando se mantenga en una línea un poco más superficial, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos grupos que se generan en WhatsApp, donde hay amigos del colegio y empiezan a debatirse temas como la política, ¿no? Donde la gente ha cambiado mucho? Entonces, cuando se tocan esos temas, ahí pueden haber ya conflictos mayores, ¿no? Pero si uno entiende que hay amigas de la infancia con las que comparte ya solamente la infancia, pasan a verse como la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una abuela o una madre conservadora, pues uno acepta como es, ¿no? Y trata de ver en qué términos puede mantener esa relación, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, las amigas de la novela son adolescentes de los años 2000 y pues Lima es una ciudad que es muy diversa y es una ciudad que es muy desigual. Entonces, la narradora y las amigas, que son personajes que se parecen mucho a mí, pues han crecido en una burbuja, ¿no? De clase media alta que se mueve en ciertos distritos acomodados y se mueve un poco de espaldas a lo que está sucediendo detrás, ¿no? Por ejemplo, en la novela hay un momento donde se habla pues de que el padre de alguien ha sido asesor de Fujimori o algo así, pero como un telón de fondo que no las afecta directamente, ¿no? Entonces era un poco recrear esta adolescencia que sucede en un circuito que es una burbuja, donde las chicas pasan de estudiar en un colegio de monjas, a ir a un centro comercial, a ir a tomar los mismos lugares, a relacionarse con chicos de colegios similares, y por eso quería que Surco tuviese tanto peso, ¿no? Y también porque ya a manera personal, para mí la literatura es una forma que tengo de encapsular momentos y lugares que se me olvidan, ¿no? Entonces quería que esa Lima de inicios de los 2000, con todos los referentes, pudiese guardarse en algún punto.
trato de hablar en mis libros acerca de temas que ya he podido procesar, ¿no? Que puedo dar un paso hacia atrás y poder hablar de la infancia cuando es algo que ya he un poco digerido y puedo pues decir algún tipo de verdad sobre eso, ¿no? Creo que en mis libros está muy presente esto de que uno va creciendo y va madurando en función a quiebres en mi literatura. No es apelar como bien dices, no tanto una nostalgia como un lugar de añoranza, sino lo que me gusta es tratar de mostrar personajes que se sientan reales y que dentro de cada personaje podamos ver que existe, que la gran mayoría de gente es así, ¿no? Todos tenemos maldad y tenemos bondad, ¿no? Entonces me gustan los personajes donde se pueda ver cómo eso va de un lado a otro, ¿no? No personajes donde pues la madre es una malvada o el padre es un malvado, que de hecho lo hay, ¿no? Pero la gran mayoría de gente estamos pues en ese medio ahí. El dolor te da pertenencia, sí, pero el dolor hay que saber también ir hacia adelante, ¿no? O sea, las personas que podemos tener algún tipo de depresión o que estamos muy movidas por el dolor, tenemos también que hacer algo tener algo que nos empuje hacia adelante, ¿no? Y claro, me gusta mucho que tomes esa referencia del perro, del encuentro, porque es, claro, con las mascotas, es algo muy increíble lo que sucede pues con los animales, ¿no? Que es este tipo de relación, la misma relación que tenemos los adultos con los bebés o con los animales, es como un espacio en el que podemos ser totalmente sinceros, ¿no? Incluso cambiamos la voz con la que nos comunicamos, ¿no? Hay una dinámica totalmente distinta, ¿no? Pero sí creo que, claro, el dolor es un espacio que tenemos que transitar, que tenemos que aprender a llevarlo encima también, pero debe ser algo que en lo que no nos quedemos estancados, ¿no? Sino siempre hay que tratar de ir hacia adelante. Yo creo que es algo que totalmente he transportado de mi forma de ver el mundo, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso, ser narradora tiene que ver con que soy consciente de que a mí, a María José, hay algo que la separa del resto de cosas y del resto de personas, ¿no? Este velo que se implanta por delante y a través del cual filtro la vida, ¿no? Y yo soy una persona muy ansiosa y que todo el tiempo anda dándole vueltas a las cosas, ¿no? Entonces creo que por eso también Macarena es así, ¿no? Entonces me gusta mucho también, como los temas que yo trato son intimistas, poder saber qué está pasando dentro del personaje, ¿no? Qué conflictos tiene y qué cuestionamientos se hace ella misma, no solo hacia afuera, sino pues hacia adentro. Mi forma es mezclarlo todo. Sí, mi forma es mezclarlo todo. A veces me preguntan si, bueno, en Vida Animal, si esa despedida de solteras ha sucedido o no. Si los personajes que están allí, las 4 chicas, son mis amigas, sí y no, porque tienen mucho de mis amigas, pero mezclado. Entonces, lo que yo hago es, a partir de mi propia experiencia, construyo una línea paralela, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene la literatura, ¿no? Que nos da la posibilidad de tomar revancha, de explorar el qué hubiera pasado si, ¿no? Y claro, en mi caso es un poco mezclarlo todo. Claudia Ulloa Donoso es una escritora que a mí me parece genial, que habla también del mundo íntimo, que acaba de publicar una novela, Yo maté a un perro en Rumanía. Después recomendaría también a Stuart Flores, que es un narrador nuevo que acaba de publicar una novela muy buena también, que se llama Preludios a los delirios de un joven pianista sin cabeza. Un poco complejo el título, pero el libro está muy bueno. En poesía tenemos grandes poetas también, como José Carlos Irigoyen, Ana Carolina Quiñones. Hay varios nombres allí también.